Vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero invitarles que busquen en Mateo 24. Todavía nos encontramos en nuestro estudio de este pasaje. Ya estamos en la parte final. Mateo 24, nos corresponde leer entonces a partir del versículo 32, finalizamos el versículo 31 y ahora vamos a leer verso 32 y vamos a avanzar hasta el versículo 36. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es lo que leemos, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Cuando iniciamos este estudio, creo yo que para nosotros es claro, convincente, que todo lo que el Señor enseña a sus discípulos en este discurso del Monte de los Olivos tenía que ver absolutamente con esos eventos que se darían con la caída del templo y la destrucción de Jerusalén. Para nosotros, verdaderamente, como hemos dicho frecuentemente, nosotros solamente tenemos un compromiso y es estudiar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios hable por sí sola. Nosotros no podemos basar nuestra teología, en este caso nuestra escatología, basado en la tendencia, en la corriente escatológica popular del tiempo, sino en lo que las Escrituras enseñan. Y siendo que este discurso del Monte de los Olivos es el discurso profético más importante, más prolongado de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente que aún los que sostienen la postura distinta a la postura que estamos presentando, simplemente hay, con respecto a las profecías del Nuevo Testamento, solo hay dos posturas: la postura preterista y la postura futurista. En la postura futurista hay diferentes ramas, como ya explicamos, y aún en la postura preterista, porque recuerde que en el preterismo también hay por lo menos dos puntos de vista con respecto a la profecía, y es que para el preterista completo, total, para ellos todas las profecías se han cumplido. Por eso para ellos la segunda venida de nuestro Señor con Jesucristo ya es algo del pasado, la resurrección ya ocurrió. No es eso lo que nosotros estamos enseñando. Nosotros estamos enseñando que este pasaje del discurso del Monte de los Olivos no tenía que ver con nada que fuera para el futuro para nosotros, sino que era algo que representaba el futuro para los creyentes del primer siglo. Y por eso, al llegar en este versículo 32,
realmente el Señor ha finalizado de enseñar a los discípulos no solamente lo que serían los eventos que ocurrirían en ese primer siglo, sino que ahora Él pasa a ilustrar, Él va a poner ejemplos para que los discípulos, a través de ejemplos, como en el caso que tenemos aquí enfrente, ahora en el texto tenemos una parábola que el Señor introduce aquí para ilustrar este juicio que vendría sobre la nación de Israel, pero la parábola tiene principal propósito de poder enseñar a los discípulos cuando ellos vieran todas estas cosas, les dice el Señor, entonces ustedes deben de saber que el tiempo está cerca o que está a las puertas. Luego el Señor más adelante va a poner ejemplos de juicios antiguos, como el juicio de el diluvio en los tiempos de Noé. Otro ejemplo que el Señor pone de este juicio sobre Jerusalén es el juicio de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que aunque no se menciona en este capítulo 24 o en el discurso del Monte de los Olivos, lo tenemos en el Evangelio de Lucas, que vamos a ver más adelante, que son los dos ejemplos que el Señor pone para ilustrar, para poner como ejemplo de los juicios de Dios a través de la historia. Pero entonces observemos estos versículos que nos corresponde estudiar en este día. Versículo 32. Dice: de la higuera aprendan la parábola. Note que el Señor, cuando termina de explicarle a los discípulos y explicarnos a nosotros, porque ahora nosotros lo leemos hacia el pasado, fíjense que Él terminó de enseñarle a los discípulos cómo se darían esos eventos, el proceso de esos eventos que Él empieza a relatar desde el versículo 4, cuando Él empieza a decirles: esto es lo que ustedes van a ver primero. Va a haber guerras, rumores de guerras, apariciones de falsos cristos, falsos profetas, hambres, terremotos. El Señor le llamó principio de dolores. Luego les habla sobre las persecuciones que ellos como creyentes, como pueblo de Dios, sufrirían, pero esas persecuciones les daría la oportunidad de predicar el Evangelio, y entonces el Señor dijo que el Evangelio sería predicado a todas las naciones para testimonio a ellos, y eso se cumplió. Entonces es ahí que después de ese momento el que el Señor les dice: este Evangelio del reino se predicará para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o sea, el fin del templo y de la caída de Jerusalén, que es de lo que el Señor está respondiendo a sus discípulos. Entonces ahí el Señor es cuando les da a ellos la señal, porque ellos le piden dos cosas al Señor. Cuando ellos salen del templo, el Señor está enfrente del templo en el Monte de los Olivos. Dice que se sentó en el Monte de los Olivos. 4 de los discípulos, dice Marcos, le piden al Señor en privado, le dicen: Señor, dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando esto haya de acontecer? Entonces son dos preguntas que los discípulos hacen al Señor, que tenía que ver precisamente con lo que estaban hablando. Ellos estaban totalmente impactados por el hecho de que el Señor les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Imagínese usted, para ellos como judíos, que eran, pero judíos creyentes, era realmente impactante oír de la boca de su Señor, a quien ellos habían conocido por varios años, que habían andado con Él, comido con Él, dormido con Él, que prácticamente no se separaban de Él. Ellos sabían que su Señor no mentía, que su Señor no era un simple humano, un impostor. Ellos habían confiado en Él como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado.
Y ellos sabían que Él no miente. Por eso, cuando ellos oyen de la boca de su maestro, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Ellos sabían que eso iba a ser así, que el Señor no los estaba espantando, asustando, ni a ellos ni a los judíos, sino que estaba hablando en serio, que era verdad lo que iba a acontecer. Por eso es que cuando el Señor termina de relatarles, de enseñarles, no solo los eventos que se darían, la señal que ellos pedían: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces los que estén en la azotea no desciendan a su casa a tomar algo. Si estás en el campo, no regreses a tu casa, huye. Esa fue la instrucción para los discípulos, para que ellos no fueran parte de este juicio que vendría sobre Jerusalén. Eso es lo que vimos en el versículo 15, en las palabras de Mateo, es lo que Mateo llama la abominación desoladora, lo que Lucas llama: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces ellos, la indicación para ellos es que ellos huyeran a los montes, lo cual hicieron, y de esa manera ellos salvaron la vida. Realmente los cristianos perdieron la vida no por el juicio, no por esta gran tribulación de Jerusalén, sobre el juicio de Jerusalén, sino que muchos de ellos perdieron la vida a causa de las persecuciones a través de ese periodo, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el juicio de Jerusalén, que más o menos pasaron 40 años, una generación. Entonces estamos hablando, por eso es que cuando uno lee el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, se da cuenta que la persecución empezó inmediatamente desde que el Señor ascendió a los cielos y los discípulos empezaron a predicar el evangelio. Todo el libro de los Hechos y las epístolas nos hablan de esas terribles persecuciones que sufrieron los creyentes del primer siglo durante esos 40 años antes de la caída de Jerusalén. De hecho, el martirio más grande que los creyentes sufrieron fue al final de la década de los 60, ya cerca de los 70 antes de la caída de Jerusalén, cuando el emperador romano Nerón fue el primer emperador que persiguió a la iglesia. Y Nerón persiguió a la iglesia movido por los judíos, aconsejado por los judíos. Por eso, cuando estudiemos en el libro de Apocalipsis de esas dos bestias que nos habla el libro de Apocalipsis, ahí nos vamos a dar cuenta de la unión entre Roma y Jerusalén y los judíos para perseguir al pueblo de Dios. Entonces Nerón fue el peor emperador, el primer emperador que masacró, que torturó, que quemó, que dio a comer los cuerpos de los hermanos a los animales. Fue el peor emperador que masacró al pueblo de Dios. Pero eso se dio ya cerca de la destrucción del templo y de Jerusalén. Entonces ahora, hermanos, cuando el Señor instruye a los discípulos, les dice lo que va a ocurrir. Vimos en el versículo 31 cómo el Señor dijo que Él enviaría a sus siervos, a sus mensajeros, a reunir, a juntar a sus escogidos de todas partes. Dice con gran voz de trompeta. Dijimos que esa voz de trompeta es una expresión simbólica que el Señor está utilizando, que era una referencia a la celebración del día del jubileo, cuando cada 50 años el pueblo de Israel celebraba la redención, la obra de redención y la obra de liberación de su pueblo. Entonces, esta proclamación del evangelio que llevan a cabo sus ángeles, que es la traducción que hacen las Biblias al español, pero son mensajeros humanos, explicamos, que son los predicadores del evangelio, que llevan el evangelio para juntar al pueblo de Dios. Y dijimos, esa palabra juntar es en el griego hypesinagoge, que es la reunión del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor
estaba diciendo que ocurriría en el primer siglo. Y de hecho es algo que sigue ocurriendo, porque eso es lo que Dios está haciendo, de seguir juntando a su pueblo, los que serán parte de su pueblo de todas las generaciones. Pero entonces llegamos al versículo 32. Ahora el Señor, como digo, mire la transición que Él hace. Si ustedes van leyendo, y aquí vamos verso a verso, esta es una exposición de todo el texto, el Señor hace una transición. No cambia de tema, sino lo que hace es una transición de relatar los hechos, cómo se darían los hechos de este juicio. Ahora pasa a los ejemplos. Es como cuando usted está diciéndole algo a alguien y luego le pone un ejemplo, pero ese ejemplo tiene que ver con lo que usted le está diciendo a esa persona. No cambió de tema, el Señor no está cambiando de tema. Todo el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo tiene que ver con el discurso del Monte de los Olivos. Y es lo que el Señor hace es ahora poner ejemplos, porque las parábolas, que no las vamos a ver todas, porque las hemos estudiado ya en nuestro estudio de las parábolas en los días jueves. Las parábolas, eso es lo que hace el Señor, ilustrar ese juicio y cómo los creyentes deberían de prepararse. Pero ahora el Señor, después de relatar los hechos y cómo se darían, ahora el Señor les menciona esta parábola a los discípulos. La parábola de la higuera, versículo 32, obsérvelo. Dice, de la higuera aprended. Se da cuenta que cuando Él termina de decir, yo voy a enviar a mis mensajeros que junten a mis escogidos de todas partes, eso es lo que significa de los cuatro vientos, ¿verdad? Ya explicamos eso. Es una cita, el Señor está citando las palabras de Moisés en Deuteronomio 34, cuando Dios promete a su pueblo: si tú fueses esparcido por todas las naciones de la tierra, por tu pecado, por tu rebelión, pero si tú te arrepintieres y te volvieres a mí, yo te traeré de todas partes de la tierra donde tú te encuentres. Esas son las expresiones que el Señor está utilizando aquí. El Señor está citando la promesa de Dios a través de Moisés, de que si su pueblo se arrepintiera y se volviera a Él, Él los volvería a juntar de todas partes de la tierra. Entonces, estos escogidos dijimos que es el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, porque el pueblo del antiguo pacto, el Señor está diciendo que va a ser juzgado. Recuerde, aquí puede causar un poco de confusión en la mente nuestra, no en la de los discípulos. En la mente nuestra puede causar un poco de confusión por el hecho de que nosotros estamos leyendo y estudiando eventos que ya ocurrieron. Por lo tanto, cuando los discípulos están siendo instruidos por el Señor está respondiendo a la pregunta de ellos de cuándo sería y qué señal habría cuando esto habría de ocurrir. Para ellos pertenecía al futuro. O sea, estábamos hablando de más o menos 40 años que estos eventos se darían, la caída del templo y la caída de Jerusalén. Entonces, para ellos no había confusión. Para nosotros puede haber confusión porque tendemos a que cuando estamos estudiando esto, aunque hemos entendido que pertenece al pasado, no debemos de olvidar que es a los discípulos del primer siglo que se los está enseñando. Entonces, para ellos no había confusión. Para nosotros puede haberla porque siempre creemos que estaba hablando algo futuro para nosotros, pero eso es lo que estamos demostrando aquí, que nosotros no tenemos la postura futurista. Y que el versículo 31 no tuvo nada que ver con el llamado arrebatamiento que se enseña el día de hoy, que es la proclamación del evangelio. De hecho, cuando usted compara el versículo 31 con el versículo 37 del capítulo 23 de Mateo, hay una semejanza extraordinaria. Porque el Señor le dice a Jerusalén, a los pobladores de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿A quién envió Dios?
a predicar y a llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel? A los profetas. Y a esos enviados los mataron, les dice el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Lógicamente que el Señor no mandó ángeles, seres celestiales, ¿verdad? Como algunos interpretan el versículo 31 del capítulo 24. No. El Señor envió seres humanos. Es más, Dios no le dio ese privilegio a los seres angelicales de proclamar el evangelio a seres humanos. Por eso es que cuando en el libro de Apocalipsis cito ciertas cosas de Apocalipsis para que usted se vaya ubicando, tenemos en el libro de Apocalipsis que a uno de los ángeles Dios le dio el evangelio eterno, dice. El futurista, cuando lee eso, dice que literalmente va a haber un ángel predicando el evangelio. Cosas absurdas como esas. Es una contradicción al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pedro habla de que dice que aún los ángeles anhelan ver las cosas que se nos ha concedido a nosotros. Nunca en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento se nos enseña que los ángeles o los seres celestiales Dios les dio la comisión de predicar su evangelio. Entonces los símbolos se tienen que interpretar como símbolos. Entonces la similitud del versículo 37 del capítulo 23 de Mateo con el versículo 31 y capítulo 24 de Mateo es tremenda. Dios les dice, yo les envié, ustedes los mataron. ¿Con qué propósito yo les envié mis siervos? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Con qué propósito yo los envié? Para juntar a tus hijos. Lo que Dios siempre ha querido con su pueblo. Esas fueron las promesas de Dios a través de Moisés, capítulo 30 de Deuteronomio. Si tú por tu rebelión y tú por tu pecado, le decía Dios a Israel, fueres esparcido por todos los confines de la tierra. Y esa ha sido la realidad de los judíos a través de la historia. ¿Sí? No solamente se refería al hecho años después, cuando Moisés escribe eso, de aquellas grandes cautiverios, por ejemplo, cuando fueron llevados por los babilonios. Entonces, esa promesa de Dios, si tú fueses esparcido por todos los confines de la tierra, si tú te arrepientes y te vuelves a mí, yo te juntaré y te volveré a recoger, dice, de todos los extremos de la tierra y te traeré otra vez de regreso. Esa es la promesa que Dios está citando, que nuestro Señor está citando con el versículo 31. Y enviará a sus mensajeros, a sus ángeles, que con voz de trompeta junten a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Eso es lo que Dios quiso hacer con Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sí? Por lo tanto, porque no quisieron, ¿qué era lo que ellos iban a recibir? Versículo 38 del capítulo 23. He aquí, vuestra casa. ¿Cuál era la casa para el pueblo judío? El templo. Esta es una referencia al templo. He aquí vuestra casa os dejada desierta, desolada. Esa misma palabra es la que encontramos en el versículo 15, cuando Mateo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces el Señor les dijo, por cuanto ustedes no quisieron, vuestra casa es dejada desierta, desolada, versículo 39, lea el versículo 39 del capítulo 23, le estoy volviendo a llevar al contexto a usted para terminar este pasaje que estamos estudiando, versículo 39, porque os digo, le dijo a los judíos, recuerde que aquí está refiriéndose, dirigiéndose el Señor a los judíos. En el capítulo 24 le está explicando a los discípulos cuándo sería y cuál era la señal que ellos le pedían cuando viniera el juicio, la caída del templo y el juicio de Jerusalén.
Pero en el capítulo 23, si usted lee todo el capítulo 23, ahí encontramos la denuncia del Señor contra los escribas y fariseos. Tenemos los 7 ayes contra ellos. Y cómo les dice que ellos eran iguales o peores que sus antepasados. Porque ellos decían, oh, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de los profetas, no hubiéramos matado a los siervos del Señor. Pero el Señor les dijo, ustedes llenan la medida de sus antepasados, porque también ustedes son asesinos. Y el Señor les dijo, en el versículo 35, para que venga sobre vosotros, o sea, sobre ellos, a los que les estaba hablando en ese momento, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Versículo 36 del capítulo 23, de cierto os digo, les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros, en este juicio, que el Señor les está diciendo a los judíos, todo esto, la venganza de los siervos de Dios, a los que sus antepasados mataron. Y por eso el Señor toma el tiempo desde Abel. Note, esto es tremendo, porque el Señor va a vengar la muerte, la sangre de los justos sobre la generación a la que está hablando. Y el Señor le dice, ustedes van a pagar, sobre ustedes va a venir la sangre, o sea, el juicio, el castigo, desde Abel el justo hasta Zacarías, al que ustedes mataron entre el templo y el altar. ¿Sí? Y el Señor les dice, les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. No vamos a entrar más en detalle. Cuando iniciamos este estudio dijimos que el Señor, los discípulos le hacen 2 preguntas. Una, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de que cuando estas cosas hayan de acontecer? El Señor le responde a la inversa. Primero le responde la primera pregunta de ¿cuál sería la señal? Lo que hace desde el versículo 3 hasta el versículo prácticamente 33 o 31, y hasta el versículo 34 le responde la primera pregunta de ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Otra vez, la misma frase. El Señor, yo quiero que usted vaya a su Biblia, observe su Biblia, aprenda a estudiar su Biblia. En el versículo 36 del capítulo 23, el Señor le dijo a los judíos, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La generación que recibiría el castigo, el juicio de Dios, la ira de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces, cuando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refiere al día de la ira de Dios, ese es otro estudio que vamos a tener, o por lo menos otro aspecto de este estudio. ¿Qué tiene que ver el término la ira de Dios con el juicio del discurso del Monte de los Olivos? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista empezó su ministerio de predicación antes de introducir al Señor, ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dijo? El hacha está puesta a la raíz. Y usted va a ver que el Señor, o por lo menos Juan el Bautista, se estaba refiriendo a este juicio. Lamentablemente, la postura futurista nos ha programado a pensar que todo, siempre cuando la Biblia habla sobre la ira de Dios, está refiriéndose a esa tribulación futura que esperan los futuristas. Pero esta era la gran... ¿Usted entendió? El único lugar que se habla sobre la gran tribulación es en el discurso del Monte de los Olivos. Y usted dirá, pero ¿y qué del libro de Apocalipsis? Solamente hay una cita en el libro de Apocalipsis de la gran tribulación. Cuando Juan le pregunta,
al ángel. El ángel le dice, ¿de dónde han venido estos? Los que están con vestidura blanca. Le digo, estos son los que han salido de gran tribulación. Por lo tanto, la gran tribulación es un hecho pasado. Entonces, la ira de Dios tenía que ver con esta tribulación para el judío. Eso es lo que el Señor llama gran tribulación. Por eso es de que Lucas le llama gran aflicción para este pueblo, días de venganza. Y el Señor dijo que todo eso vendría sobre esa generación. Les aseguro, hermano, por el amor de Dios, sería una locura, sería un anacronismo espantoso que usted quiera seguir sosteniendo una postura futurista del discurso del Monte de los Olivos, cuando el Señor en el versículo 36 del capítulo 23 dijo que eso ocurriría en esa generación, y luego ahora el Señor vuelve a decirlo. Les aseguro, versículo 34 de Mateo 24, que todo esto vendrá. ¿Qué dice? De cierto os digo, la misma frase del versículo 36 del capítulo 23. De cierto os digo que no pasará, no pasará. Eso es tremendo. No pasará. Es como si el Señor estuviera diciendo, les garantizo, les aseguro que no terminará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y así fue. Así fue. Cuando el Señor enseñó este discurso, estaba en los últimos días de su vida terrenal. Estaba a punto de ser sacrificado en la cruz. De hecho, este discurso el Señor lo enseñó unos días antes de su crucifixión. Unos días antes. De hecho, fue su enseñanza, la última enseñanza del Señor antes de su muerte. La última enseñanza antes de su muerte. Después de este discurso del Monte de los Olivos, el Señor no vuelve a enseñar más a sus discípulos, hasta que Él resucita y les da las últimas instrucciones de lo que deberían de hacer. Pero la última enseñanza se las da en el discurso del Monte de los Olivos. Es tremendo. Eso es tremendo, tremendo en las Escrituras. Entonces el Señor les está diciendo que todo eso pasaría antes de que la generación terminara. Cuando el Señor relata o enseña a los discípulos de este discurso, el Señor más o menos es un cálculo, porque no sabe exactamente. Él pasa de 30 años, está entre 30 a 33 años. Josefo dice que la invasión del ejército romano liderado por el general Tito ocurre en el año 67. En el año 67. Creo que fue en la primavera del año 67. Eso es cuando se cumplen las palabras del Señor. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa era la señal para los discípulos. Esa era la señal de la abominación desoladora. Cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces huyan a los montes. Y en palabras más simples de Lucas dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ya explicamos eso, que no tiene nada que ver con el anticristo inventado por los futuristas, no tiene que ver con la reconstrucción de un futuro templo, nada de eso. Tenía que ver con esa caída del templo del primer siglo. Entonces, ¿qué hace el Señor ahora? En el versículo 33, versículo 32. Enseñarles una parábola a los discípulos. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. ¿Sí? Entonces es una parábola y es una parábola muy breve. Ya la estudiamos en el estudio de la parábola, pero la vamos a ver rápidamente. Porque aquí es donde los futuristas, los hermanos dispensacionalistas, dicen que esta parábola tenía que ver con Israel. Ellos dicen que esta parábola estaba hablando de Israel, porque cuando el Señor dice las palabras, cuando ya su rama está tierna
y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. ¿Qué cree que hace el futurista? ¿Qué hace el dispensacionalista con esta parábola? Esta parábola introducida en el discurso del Monte de los Olivos, ¿qué hace con ella el futurista? Ah, dicen ellos, esa parábola se cumplió, sus palabras, en el año 1948, cuando Israel volvió a ser Estado, reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué dicen los futuristas? En el año 48 empezó, dicen ellos, la última generación que vería la venida de Cristo y los eventos de la gran tribulación que ellos esperan futura. Y por eso ahí tuvimos el gran desastre de la época de los 80, cuando cuántos predicadores futuristas empezaron a predecir el rapto, la venida de Cristo y los juicios de la gran tribulación que ocurrirían en el año 1988. Porque ellos dijeron, año 48 se cumplió lo de la parábola que vuelve a reverdecer, que ellos dicen que era una referencia a Israel. Entonces 48, 40 años más que es una generación, calcularon ellos 1988, más o menos. Y fue un desastre, y por eso siguen habiendo quienes se atreven a poner fechas, y ahora sí, y fecha tras fecha, y ya va a ocurrir el fin del mundo, y ahora sí. Usted no puede seguir en ese desenfreno, mi hermano. Esa es la razón que estudiamos la palabra de Dios, para que usted se ubique, para que usted esté firme, para que usted tenga convicciones en su vida cristiana. Y no se deje alarmar, no se deje mover por locos. ¿Cuánta tristeza da oír eso? Aquí nosotros tuvimos una persona aquí en esta congregación, aún con toda humildad, pero aún en las mejores congregaciones sale gente mala, gente loca. Aquí hubo una persona con nosotros por algunos años. Después de haber andado por tantas congregaciones, esta persona llega aquí con su familia, aquí a la iglesia, y parece ser que encontró la verdad. A mí me decía, hermano, estoy tan contento de estar acá, porque aquí he entendido tantas cosas, la palabra de Dios, el evangelio. Pero en algún momento algo le pasó a esta persona. ¿Y qué hizo? Se fue de aquí, quiso hacer su congregación, creía que le iba a seguir la gente, creía que nada más era abrir mi changarro y ya la gente va a venir porque yo soy bien listo, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente cree. Por eso, cuando alguien a mí me dice, eso de ser pastor, eso es fácil, hágalo, hágalo. Hágalo. Vamos a ver. Y el otro día yo estaba leyendo un mensaje que le mandó esta persona a un hermano de aquí de la iglesia. Porque una persona que estuvo un tiempo ahí con esta persona regresó aquí a la iglesia, ¿verdad? Y me decía esta persona, dice, llorando cuando regresó aquí a la iglesia, porque le siguió a esta persona. Cuando regresó esta persona a la iglesia, llorando me decía, me equivoqué, hermano, quiero pedirle perdón, no le hice caso, pero quiero volver a la iglesia. Le dije, hermana, usted siempre ha sido de nuestra familia. Qué bueno que por usted misma se dio cuenta. Me dice, me equivoqué, me fui engañada, pero aquí estoy de regreso. Bienvenida. Esa es humildad, reconocer, me equivoqué. Pero entonces, esta persona, yo le dije a usted, que cuando se fue de aquí a la iglesia me dijo, no, es que a mí Dios a mí me ha revelado. Y yo tengo la revelación verdadera de las profecías. Así, cuando me dijo eso, dije, estoy delante de un loco yo. Yo lo sabía.
casi 30 años en este camino, hermano, y he conocido gente de todo tipo, de todo tipo. A mí no me asusta esa gente. Me dije, lo siento, no puede ser que usted se haya engañado de tal manera, que el enemigo le haya engañado de tal manera, para que usted caiga en el error. Y a esa gente le gusta espiritualizar, no, es que a mí el Señor y quién sabe qué. Y hay gente que se engaña por eso. Entonces yo leía un texto, porque ya un hermano que le había visitado a esta persona una vez me dijo, ¿qué cree? Dice, está diciendo que el Señor va a volver un sábado, me dijo. ¿De veras? Le digo. Y entonces así fue, porque esta persona empezó a enseñar. Entonces no solo se volvió hereje, sino sabatista, creo. Porque empezó a enseñar que el sábado y que el sábado y que el Señor iba a volver un sábado. Y entonces en ese texto que yo leía, en ese mensaje que le mandó a este hermano, dice, usted va a ver, hermano, le dice que cuando estudiemos cómo el sábado, dice, el Señor va a volver el sábado después de esos 7 años de tribulación. Cuando tú lees es una tontería. Es una tontería. Pero esa persona estuvo aquí entre nosotros. Y eso no es extraño. Porque gente que anduvo con Pablo, que fueron parte del ministerio de Pablo y que hasta enseñaban junto con Pablo, se volvieron herejes. Eso no debe de sorprendernos a nosotros. Eso no debe de sorprendernos a nosotros. Qué tristeza que nosotros no entendamos. Y por eso el Señor, cuando hablaba de la higuera, dice, ustedes les pone el ejemplo de la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué dice? Sabéis que el verano está cerca. Ahora viene la aplicación de la parábola. ¿Por qué propósito se las dijo el Señor? Versículo 33, así también vosotros. ¿Quiénes son? ¿Quién es la audiencia ahí? Los discípulos, a quienes les está respondiendo las preguntas, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de ocurrir? Por eso yo le he dicho, todas las sectas, como la de los testigos de Jehová, los mormones y todas las sectas que hoy conocemos, han surgido de una mala escatología. Todas las que hoy son sectas, ¿sabe de dónde empezó su fundamento de ellos? No en la obra de Cristo, no en la obra de redención, no en el evangelio genuino, sino en el asunto del fin del mundo. Por eso no es extraño que los herejes siempre ponen su énfasis en las profecías, en la escatología, cuando eso no es lo fundamental de la fe cristiana. Usted no debe ser un fanático de la profecía, mi hermano, y cómo es esto y cómo es lo otro, y usted va al Apocalipsis y quiere saber cada detallito. Usted es un esquizofrénico de la profecía. Claro que es importante entender, para que no me engañen, para que no crea yo tonterías y fantasías, pero yo no puedo volverme esa gente y ¿qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Es un error. Es un error. Cosas más importantes. ¿Es importante entenderlo? Claro que es importante entenderlo. Bíblicamente, porque tiene que ver con el reino de Dios. Yo le pregunto a usted, si usted ha seguido este estudio, si usted ha oído uno solo de los estudios, un solo versículo, no va a entender. Pero si usted lo está leyendo y ahí está en la página, gratis. Dejamos de vender copias aquí en la iglesia. Se acabaron las ventas, no importa. Está gratis. Y por eso le digo, yo nunca me imaginé lo que esto iba a causar. No solo aquí en la congregación, gente de otros lados, aún gente que se ha ido de aquí, me han llamado, hermano, muchas gracias. Yo nunca esperaba que me hablaran. Gente que se ha ido de aquí y que están en congregaciones futuristas.
Ahí está. Gente de Tijuana, gente de... Eso es lo bueno, que a veces la gente, claro, no se atreve a escribir ahí en la página y decir esto o lo otro, pero como ahí está el teléfono y mucha gente tiene mi número, me llaman, me mandan un texto para hacerlo más privado. Y le digo, está bien. Por eso aquí yo no menciono quién me ha hablado y a nadie le voy a decir. A nadie. Es privado. Es lo que Dios está haciendo. Escribió un hermano, no sé de dónde, la otra vez, y él mismo decía, ha sido la mejor enseñanza, la enseñanza mejor explicada, más clara, sincera, que yo he escuchado de un pastor preterista. Y la gloria sea para Dios. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, el tener una mala escatología me lleva a ideas equivocadas, porque lo que creo sobre el futuro va a influenciar mi presente. Si nosotros como iglesia somos gente que seguimos creyendo de que nosotros somos una generación especial de cristianos y que el Señor nos va a sacar de este mundo porque no quiere que suframos, entonces solamente nos paralizamos y decimos, ya el Señor viene y miren lo que está pasando en el mundo, ya es que ya viene el arrebatamiento, ya el Señor viene y nos vamos y volamos, dice la gente. Eso quisieran volar, bola de irresponsables, sinvergüenzas, porque no quieren hacer nada. No quieren sufrir por causa del Señor, no quieren predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros. Aquí no se trata de... porque yo estoy seguro que usted dice, bueno, ¿y ahora qué? Si esto es del pasado y usted nos quitó nuestro miedo, pastor. Yo antes le tenía miedo a la tribulación y esperaba el arrebatamiento y me quitó eso. Como que le quité su esperanza. No, yo no le quité nada. Yo lo ubiqué en la verdad. Eso es todo. Entonces pareciera ser que la enseñanza nos dejó sin nada. ¿Y ahora qué? ¿Para nosotros qué hay? ¿De veras? Por eso le digo, lo que yo creo del futuro tiene que ver con mi presente. Si yo sigo esperando que algo ocurra, que una catástrofe y que yo desaparezca de este mundo para irme al cielo, entonces tú vas a vivir así, encerrado, con miedo, no hago nada, solo vivo mi vida a mi manera, gozo, me disfruto, pero no entiendo por qué el Señor me dejó en este mundo. Por eso le digo, a lo mejor estudiamos el libro de Apocalipsis, no versículo a versículo porque nos llevaría unos 10 años. Pero sí, por lo menos entender todos los personajes del libro de Apocalipsis, porque los personajes en Apocalipsis son personajes, no son personas literalmente. Entonces, cuando el Señor habla aquí, de la parábola aprendan, dice el Señor. ¿Qué tenían que aprender los discípulos de la higuera que relatan esta parábola? Dice, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, ¿qué es lo que nos está comunicando? Que el verano está cerca. ¿No ocurre eso, hermano? ¿No lo vemos nosotros con los árboles? Entonces, ¿el Señor estaba hablando de Israel volver a ser Estado en el año 48? No, claro que no. Es solo un ejemplo ilustrando el Señor con una parábola cómo los discípulos deberían de prepararse y saber cuándo iba a ser el momento que todo esto iba a suceder. Ya les instruyó todo lo que se iba a dar, guerra, rumores de guerra, el principio de dolores.
Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan, huyan. Pero antes de la caída de Jerusalén, ustedes van a predicar el evangelio, los van a perseguir, los van a encarcelar, pero va a ser para testimonio a las naciones. Se cumplió. Y luego él empieza a relatar los terribles dolores y juicios sobre esta nación rebelde y apóstata. Entonces es cuando ya el Señor relata del versículo 29 al 31 lo que ocurriría con la caída de Jerusalén, cuando él utiliza el lenguaje profético de el sol, la luna, las estrellas, y cómo esa señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo sobre las nubes del cielo, habla de su entronización, que él está en su trono, gobernando y juzgando a sus enemigos. Entonces, a ellos es que les dice, miren la higuera. En la tierra de Palestina, la tierra de los primeros discípulos, la higuera era un árbol muy, muy común. Ellos sabían, y la higuera, a ver, ¿dónde hay una higuera para saber cómo es una higuera, Señor? Todas partes las tenían los judíos. Toda la tierra de Palestina había higueras. Miren la higuera. Por eso es que en la versión de Lucas, Lucas dice la higuera y los otros árboles. Por si nos queda duda que aquí no tienen nada que ver con Israel. El Señor está utilizando en términos genéricos, generales, los árboles como ejemplo. Es solo un ejemplo. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya su rama se pone tierna y sus hojas vuelven a brotar. Porque recuerde usted que en el invierno se le caen las hojas a los árboles. En el tiempo del invierno, del frío, los árboles quedan secos, desolados, sin hojas, puras ramas mira uno, por eso se mira bien raro un árbol en el invierno. Y empieza a caerse y a caerse y a caerse. Yo ahí en la casa le digo a mis hijos, vayan a recoger las hojas de los árboles de allá afuera. Apenas la recogí, pues ya tiene un montón. Porque así es en el invierno, las hojas las tira hasta que se le cae todas, el árbol queda sin hojas. Pero luego, unos meses más, viene la primavera, el árbol, las ramas se ponen tiernas, bonitas, verdes, y empieza a sacar las hojas. Uno sabe que el verano está cerca. Ese es el ejemplo del Señor. Aprendan de la parábola, dice el Señor, y en la versión de Lucas, las mismas palabras. En la versión de Marcos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se pone tierna y echa sus hojas, sabed que el verano está cerca. En la versión de Lucas dice, y le refirió una parábola. Mirad la higuera. ¿Y qué? ¿Tiene Marcos? Lucas 21, versículo 29, ¿qué dice? Estamos leyendo los tres pasajes paralelos. Obsérvelo, abra su Biblia. Estaba hablando el Señor de Israel, volviendo a ser nación otra vez o estado. Era una referencia al año 48, como dicen los dispensacionalistas futuristas. Claro que no. Claro que no. Y le refirió una parábola, Lucas 21, verso 29, y le refirió una parábola, mirad la higuera, ¿y qué? Y todos los árboles. Si el Señor estuviera hablando de la higuera, refiriéndose a Israel, entonces todos los árboles serían todas las naciones. Y le refirió una parábola, mirad la higuera, dice Lucas, y todos los árboles. Eso es interpretar la Biblia con la misma Biblia. Aplicando el mismo principio hermenéutico. Es como cuando en Mateo que él está hablando en términos más judíos. Usted, no sé si usted lo ha notado, pero cuando lea los evangelios, usted se dará cuenta que, por ejemplo, Marcos y Lucas explican costumbres que los judíos tenían. Mateo no lo hace.
¿Por qué? Porque Mateo se dirige a judíos. Él era un judío. Y por eso en el Evangelio de Marcos o de Lucas, ellos tienen que explicar y dice, porque esto era costumbre de los judíos. Y usted dice, ¿pero por qué ellos dicen esto? Porque ellos están escribiendo a audiencia gentil. Por eso ellos tienen que explicarle a hermanos, a creyentes gentiles, las costumbres de los judíos. Pero Mateo no lo hace porque su audiencia era judía, creyentes judíos. Y por eso Lucas dice, le refirió una parábola, miren la higuera y todos los árboles. Y todos los árboles. Es como cuando uno lee en Mateo que dice el Señor, cuando habla del pecado imperdonable, no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando tú vas a la versión de Marcos, de Lucas, de las mismas palabras del Señor, del mismo pasaje, que dice, no se le será perdonado nunca. Eso significa ni en este siglo ni en el venidero. Nunca, dice Marcos y Lucas. Nunca. Así es como uno usa la Biblia para que la Biblia te diga lo que no entiendes en un pasaje. Para que tú no inventes. Aparte de eso, que hay que usar las palabras originales en el idioma original, el uso, el contexto. Son principios que usted puede aprender. No tiene que ir, y no es que sea malo ir. No tiene que ir a un seminario bíblico para que usted sepa hacer eso. Nuestro gran problema es la pereza, la falta de interés. Eso es todo. Aquí nadie se puede quejar de que hoy no puedo yo estudiar bien la palabra de Dios. Tenemos tantos recursos, aquí le hemos enseñado cómo hacerlo, que usted no lo haga. Eso es un lío. Es pereza. Eso es todo, es pereza. Apatía, indiferencia. Usted no quiere estudiar la palabra de Dios. Entonces dice el Señor, volvemos al texto de Mateo, porque es nuestro texto base. Miren la higuera. Cuando ya sus ramas, ¿qué dice? Están tiernas, brotan las hojas, verso 32. Sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, otra vez, a los creyentes, a los discípulos. Así también ustedes, en palabras muy en el español actual, ustedes, porque nosotros no somos españoles para decir vosotros. Recuerde que la Reina Valera es una traducción española. ¿De acuerdo? Reina, Valera, Reina era uno de los traductores, Valera era el otro. Y ambos eran españoles. Entonces ellos, la Reina Valera es una traducción española, no solo al español, sino versión española. Nosotros, aquí en Latinoamérica, por lo menos en México, no decimos vosotros cuando nos referimos a ustedes. Nosotros decimos usted, ustedes. No utilizamos vosotros. Entonces, por eso cuando el Señor les dice, así también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos. ¿Con quién está hablando? Con 4 de ellos. No olvide eso, por favor. Con 4 de ellos les está explicando el discurso del Monte de los Olivos. Y luego los escritos de Mateo, Marcos y Lucas se dio a conocer a todo el pueblo de Dios del primer siglo, lo que el Señor enseñó a esos 4 discípulos. Y eso es lo curioso, que ninguno de los 4 que oyeron este discurso en privado del Señor, ninguno de ellos escribió, solo Juan, pero fue en la versión de Apocalipsis, en literatura apocalíptica. ¿Quiénes estaban ahí, esos 4 con el Señor? ¿Quiénes eran? Exacto. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Pedro era hermano de Andrés y Juan era hermano con Jacob. 2 pares de hermanos. Ninguno de ellos lo escribe, el discurso del Monte de los Olivos. Por lo tanto, los que lo escriben oído o enseñado por los que sí lo oyeron. Porque son 4 a quienes se los
enseña el Señor en privado. Entonces, cuando se escriben los primeros libros del Nuevo Testamento, y de hecho, los preteristas creemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída del juicio de Jerusalén. Imagínense, el discurso del Monte de los Olivos, el Señor lo enseña 40 años antes de que suceda. 40 años, una generación. El libro de Apocalipsis, creemos que se escribió antes de la caída de Jerusalén, solo fue unos años antes de la caída de Jerusalén. Por eso, si estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a ver el hecho del tiempo. Por eso, cuando el Señor le dice a Juan en el Apocalipsis, esto va a suceder pronto, era pronto, no 2000 ni 3000 años después. Pronto, era cuestión de años, porque el Apocalipsis más o menos fue escrito por ahí del año 60 y algo. O sea que fue cuestión de años anteriormente a la caída de Jerusalén, que el libro de Apocalipsis iba a relatar en símbolos la caída de Jerusalén. ¿Sí? Era cuestión de años. Esto ha de ocurrir pronto, le dice el Señor una y otra vez en el Apocalipsis a Juan. Pero ese pronto, nuestros hermanos futuristas dicen que es 2000, 3000, 4000 años. ¿Y quién sabrá? Pues desde el año 48 dicen que ya es el tiempo del fin y no ha llegado. Porque esta parábola, dicen ellos, tenía que ver con la restauración de Israel. Pero no, el Señor está poniendo un ejemplo. Cuando ustedes vean la higuera, miren la higuera, cuando ya sus ramas se ponen verdes y sus hojas brotan, sabes que el tiempo está cerca, versículo 33. Así también vosotros, ustedes, cuando veáis, cuando los discípulos vieran, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que les relató en toda la enseñanza del discurso del Monte de los Olivos, hasta el versículo 31. Todas las cosas son lo que les pronunció a los judíos en el capítulo 21 con las parábolas de juicio, el capítulo 22, capítulo 23, pero en el capítulo 24 es una enseñanza en privado a 4 discípulos y les dijo, cuando ustedes vean que suceden todas estas cosas, todo lo del capítulo, desde el versículo 1 al versículo 31, donde terminamos la semana pasada, y enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, junten a sus escogidos desde los 4 extremos de la tierra. Entonces aprendan de la parábola. Cuando ustedes, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas, ¿qué dice? Conoced que está cerca a las puertas. ¿Sí? Ahora, ¿quién iba a estar a la puerta? Cerca. ¿Quién? ¿La venida del Señor? ¿El arrebatamiento? ¿Estaban hablando del fin del mundo, del arrebatamiento? No. Entonces no puede ser posible que nosotros hagamos lo mismo del futurista que olvida todo el contexto y llega a un texto como este y cambió a otro asunto totalmente diferente. No, eso no es seguir el contexto, eso es no querer saber leer bien, dice el Señor. Así como la higuera y todos los árboles, dice Lucas, brotan sus ramas, su rama se pone tierna, las hojas brotan, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas, lo que les enseñó, saben que el tiempo está cerca, a las puertas. Conocer que está cerca, a las puertas. Ahora, ¿quién estaba cerca y quién estaba a las puertas? El Señor. Pero el Señor en su venida en juicio a esta nación. Por eso es de que se va a comparar este juicio con el juicio del diluvio. Si usted brinca al versículo 37, que no es lo que vamos a ver hoy, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez.
Entonces, cuando usted llega al versículo 37, usted no puede creer de que ahora sí está hablando de la segunda venida, del día del arrebatamiento, del final del mundo, y olvidar que el Señor sigue hablando del mismo evento, de los mismos eventos. Solo que está ejemplificándolos. Utiliza esta parábola. Luego en el capítulo 25 vuelve a utilizar más parábolas para ilustrar. Prepárense, estén alertas. Ya las estudiamos y no vamos a entrar en ello. Si usted no viene los jueves es asunto suyo. Y lo mismo que hace con el juicio del diluvio. Es un ejemplo. Y cuando estudiemos el ejemplo del diluvio y el juicio de Sodoma y Gomorra, usted se va a dar cuenta que no es una referencia al arrebatamiento, porque aquí no está hablando del arrebatamiento. El versículo 31 no es el arrebatamiento, todo se cumplió en el primer siglo. Entonces el futurista, cuando oye las palabras, 2 mujeres estarán en el molino, una será tomada y otra será dejada, una se va al cielo y la otra se queda. Qué cosa la nuestra. Usted va a ver que la que es tomada no es la que se va al cielo, sino la que es llevada en juicio por este juicio de Israel. Eso es lo que son llevados. Si es que usted quiere ser llevado, escoja. Si usted es futurista y quiere ser llevado, los que son llevados son los que son destruidos. Esos son destruidos. Pero el futurista, ser llevado, una será llevada, 2 estarán en la cama, uno será tomado. Entonces, perdón, pero a él sí lo creí también. Pues uno tiene que corregir su interpretación. Entonces el Señor, cuando dice, de la higuera aprende la parábola, cuando sus ramas están tiernas, brota sus hojas, el verano se acerca, así también ustedes, le dice a sus discípulos. Cuando vean todas estas cosas de los que le relató en la enseñanza, sepan que está a las puertas. ¿Quién está a las puertas? El Señor, pero no es su venida literal. Esa es la venida del versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ya explicamos ese texto, ¿verdad que sí? Que no tiene nada que ver con una venida del Señor literal, física, que no habla de su segunda venida, está hablando de ese juicio, de su entronización, que el Señor está citando a Daniel, cuando Daniel en visión dice, miré, cuando uno semejante a hijo de hombre vino al anciano de días que estaba en el trono, dice, vi tronos y a uno anciano de días, y luego vi a uno hijo de hombre que venía, o sea, estaba subiendo hacia el anciano de días. Entonces es una ascensión. Entonces cuando el Señor cita el versículo 30, hablando de que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, está hablando de su ascensión, de su entronización, porque él es diciendo, yo estoy sentado en mi trono juzgando a mis enemigos. Entonces el Señor les dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, la destrucción de Jerusalén, la caída del templo, ahora les dice, cuando ustedes vean todo esto, sepan que Él está a las puertas, que está cerca, a las puertas. Eso es lo que dice Marcos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él, está hablando de una persona, Él está cerca, a las puertas. En la versión de Lucas dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Fíjense en las palabras de Lucas, él habla del reino de Dios, que estaba cerca. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos anteriormente. ¿Se recuerda que lo leímos? Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí no probarán la muerte. ¿Lo leímos, sí o no? Algunos de ustedes no verán la muerte, no pasarán por la muerte, hasta que hayan visto venir al Hijo de Dios en su reino.
ese texto está en total armonía con el discurso del Monte de los Olivos. O cuando el Señor, aquí viene otro texto, ponga atención, ¿se recuerda en el Evangelio de según San Juan? Cuando el Señor le dice cuando Pedro le dice al Señor, el Señor ya había resucitado. Y Juan le sigue, Juan el apóstol sigue al Señor. Y Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Han leído ese pasaje? ¿Y este qué? Le dice, hablándole de Juan. Pedro le dice al Señor, ¿y este qué? Y le dice el Señor a Pedro, le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué? Le dijo. Pues ¿qué cree? Y dice Juan que ese dicho se propagó por todos los cristianos y los hermanos de aquel tiempo del primer siglo, de que Juan nunca moriría. Pero el Señor, dice Juan, no estaba diciendo que Juan no moriría, sino solamente le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y así fue. Juan fue uno de los que dio esa venida vivo, ese juicio sobre Jerusalén. Fue uno de los pocos. De hecho, la mayoría de los apóstoles del Señor Jesucristo murieron masacrados y decapitados y a filo de espada antes del juicio de Jerusalén. Juan estaba vivo. Él estaba desterrado en la isla de Patmos, donde recibe el Apocalipsis. Pedro, Pablo, el gran Pablo y el gran Pedro fueron de los últimos apóstoles en morir. ¿Quién mató a Pedro y a Pablo? Nerón, el emperador Nerón. Fue el ejecutor de Pedro y de Pablo. Bueno, no él literalmente, él personalmente, pero bajo su gobierno del Imperio Romano. Todos los apóstoles murieron antes de la caída de Jerusalén. Según la historia, solo Juan estaba vivo cuando cayó Jerusalén. Porque cuando Juan recibe el Apocalipsis era unos años antes del juicio que él estaba revelando en Apocalipsis, en símbolos, sobre la caída de Jerusalén. Juan fue testigo de ello. Y los creyentes que huyeron a los montes cuando salvaron sus vidas siguiendo las instrucciones del Señor. Por eso, cuando en Apocalipsis dice que el Señor dice que al dragón se le hizo dar a perseguir a la mujer y la persiguió, dice, al desierto. Dice que el Señor la llevó al desierto donde estaba, la tenía preparada un lugar en el desierto. Ya usted va a entender eso. Es maravilloso. Esa es la iglesia, los creyentes que huyeron al desierto. Ahí el Señor los guardó. Entonces, dice aquí, así también vosotros, cuando veas estas cosas, sabed que está a las puertas. Versículo 35, versículo 34. Esto es tremendo. Si usted ignora el contexto del pasaje, de la enseñanza del discurso del Monte de los Olivos, usted lo va a malinterpretar. El contexto es el capítulo 21, 22, 23. Si usted quiere estudiar el capítulo 24 y llega sin el contexto de los capítulos anteriores, usted lo va a malinterpretar. Si usted trae el contexto y llega al capítulo 24 y olvida la indicación del tiempo del versículo 34 en Mateo 24, el versículo 30 de Marcos 13 y el versículo 32 de Lucas 21, usted va a torcer el pasaje. Cuando yo enseño esto, las personas dicen, hermano, pero la Biblia habla sobre la venida del Señor. Sí, claro. En 1 Tesalonicenses 4, en 1 Corintios 15, pero ahí no hay indicación del tiempo. Eso es lo tremendo, que ahí no hay indicación del tiempo. Aquí sí, porque todo esto se iba a cumplir en esa generación.
El Señor se lo dijo en el versículo 36 a los judíos. Les aseguro, de cierto les digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ahora a los discípulos les dice lo mismo. Versículo 34 de Mateo 24, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si usted está oyendo por primera vez este estudio, lea, escuche el primer estudio que tenemos ahí en la página. El estudio le titulamos No pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. Ahí está, fue el primer estudio, el primero o el segundo estudio. Ahí está. No vamos a explicar este texto otra vez porque ya lo explicamos y fuimos a los textos donde el Señor en otras ocasiones dijo esta generación, para referirse el Señor a la generación que estaba hablando. Esta generación perversa y maligna demanda señal. Cuando los judíos le dijeron, muéstranos señal de que tú eres, el Señor le dijo, esta generación perversa y maligna pide señal, pero no les será dada señal sino la del profeta Jonás. El Señor estaba hablando a esa generación, a la misma generación. Y no como nuestros hermanos futuristas quieren torcer el significado de esta generación diciendo aquella generación, la generación que le toque vivir y que vea todo esto. Entonces el versículo 34 de Mateo 24, el versículo 30, y es tremendo. Uno no puede caer en eso que enseñan algunos futuristas de que Mateo y Marcos sí hablaban del juicio del mundo, del fin del mundo, y que solo Lucas hablaba del juicio de Jerusalén. Así dice uno de los más grandes futuristas de los Estados Unidos, el hermano Thomas Saiz, que es uno de los líderes del dispensacionalismo aquí en Estados Unidos. Él dice que Marcos y Lucas, Mateo y Marcos hablaban más del fin del mundo y que Lucas habla más del juicio de Jerusalén. Por eso yo le decía que al principio de este estudio yo quería ponerle aquí en la pantalla los 3 pasajes, así como yo los tengo aquí. Mire, aquí. Y por eso lo puse aquí. Cuando habla de la parábola lo tengo morado, porque el color va un poquito ahí ¿verdad? Aquí está. Y después de la parábola, de la instrucción de la parábola de la higuera, inmediatamente los 3 concuerdan aquí en el color verde. Dice, en verdad os digo que no pasará esta generación, en la versión de Marcos, de Lucas. En la versión de Lucas, inmediatamente después de la parábola, en verdad os digo que no pasará esta generación. En la versión de Mateo, después de la parábola, en verdad os digo que no pasará esta generación. ¿Cómo no podía estar hablando de lo mismo? Los tres. Por si usted dudara de que Mateo, no, los 3 están diciendo, todo esto no pasará, no, sucederá antes que termine esta generación. En verdad os digo, dice Marcos, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Todo cuál? Todo lo que les enseñó. Todos los acontecimientos del discurso del Monte de los Olivos, todo. Por eso le digo, en el versículo 31 termina la enseñanza, la instrucción, la enseñanza para los discípulos de lo que ocurriría, cuándo se daría y cuál sería la señal para ellos, los juicios de Jerusalén y la caída del templo. Ahora se los ilustra con la parábola. Cuando ustedes vean todo esto, sepan que el verano está cerca, como la higuera y todos los árboles. Y ahora viene el Señor con el indicativo del tiempo. Les aseguro, en verdad os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Los 3 evangelistas concuerdan en el tiempo. Cuando tú ignoras la indicación del tiempo, es lo mismo que le pasa al futurista cuando llega al libro de Apocalipsis. Cuando el futurista ignora, cuando el Señor le dice a Juan, esto ha de suceder pronto. Esa palabra pronto que se utiliza en el Apocalipsis en el griego es tacos, no tacos de carne asada, tacos, de donde viene el término tacómetro. Tacómetro. ¿Y qué es tacómetro? ¿Cuál es el tacómetro? El tacómetro
Es un aparatito que mide la velocidad en los carros, en los automóviles. Y cuando usted acelera en su carro, ¡rum!, sube la aguja del tacómetro. ¡Rum! Imagínense que la aguja 100, 200, 300, 400, 500 años. No. Tacómetro. Zoom, rápido, pronto. A la mano. Esto ha de suceder pronto. No 2000, 3000 y 4000, saber cuándo. Lo mismo ocurre con el discurso del Monte de los Olivos. Si tú ignoras la indicación del tiempo, el Señor está respondiendo a la primera pregunta de los discípulos. Dinos cuándo. Ellos quieren saber el cuándo. Aquí está, versículo 34 de Mateo, versículo 30 de Marcos, versículo 32 de Lucas. De cierto, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué dice? Suceda, ocurra, se dé. Así fue. Jerusalén, el templo, fue destruido en el año 70. La invasión, la toma de los ejércitos de Roma liderados por Tito empezó en el año 67, más o menos tomó 3 años y medio ese sitio. Jerusalén cayó en el año 70, el templo fue destruido. Más de 1 millón de judíos, rebeldes y apóstatas, fueron masacrados. Y más de 1 millón, de hecho, las estadísticas más liberales dicen que casi 2 millones de judíos fueron llevados, vendidos esclavos a otras naciones, como el Señor lo predijo en palabras de Lucas. Y serán muertos a filo de espada y seréis llevados cautivos a todas las naciones. Entonces no es que todos los judíos murieron en el juicio de Jerusalén. Por eso, cuando el Señor va a poner el ejemplo del diluvio y de Sodoma y Gomorra, por eso el Señor dice, el diluvio, vino el diluvio y se los llevó a todos, porque no dejó vivos más que los que entraron en el arca. Pero en el juicio de Jerusalén, uno será tomado, otro será dejado, porque no todos los judíos murieron. No todos los judíos fueron masacrados. Entonces el que era tomado es el que fue asesinado, llevado a juicio. El que recibió ese juicio. El que quedó fueron de los que libraron la vida en ese juicio de Jerusalén, porque no es una referencia a los cristianos que se salvaron. Los cristianos que se salvaron, ¿dónde estaban? En los montes. No olvide eso, por favor. Sería una contradicción decir, huyan a los montes, y ahora el Señor dice, uno será tomado y otro será dejado. No, los cristianos huyeron, escaparon. Entonces dice, versículo 35. Mire, ahora vienen quizá las palabras más solemnes del Señor de este discurso. ¿Sabe por qué son las palabras más solemnes? Porque el Señor está comprometiendo su palabra como hijo de Dios y como Dios que era. Todo esto se va a cumplir en esta generación. Y tan es así, les dijo. Tan es así. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué le parece? En otras palabras, el Señor está diciendo, para que a ustedes no les quede duda de que esto se va a cumplir como se los dije, al pie de la letra, y así fue. Por eso, mire, la profecía del discurso del Monte de los Olivos fue tan exacta que esta profecía del discurso del Monte de los Olivos es una evidencia de que el Señor era el Hijo de Dios y Dios mismo. Pero también los enemigos de Cristo y del Evangelio, los que dicen que Él no era Dios y que Él se equivocó, utilizan este pasaje para decir que Jesús se equivocó y que no era Dios. Porque dicen,
Él dijo que vendría en esa generación y no regresó. Porque el enemigo del evangelio toma las palabras como el Señor las dijo, esta generación. Y Él dijo que vendría en esa generación y no vino. Porque el enemigo del evangelio oye al futurista que dice que Jesucristo estaba hablando de su segunda venida. Pero el preterista tiene una respuesta, dice, es que Jesús no estaba hablando de su segunda venida. Está hablando de la caída, del juicio de Jerusalén. Y se cumplió. Y el Señor vino en juicio, en la caída de Jerusalén. Por eso, ¿sabe usted que entender bien o entender mal este texto está de por medio de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Así de serio es, aunque usted lo tome a la ligera. Tómelo a la ligera, pero no está a la ligera. Es tan serio que de esta enseñanza es tan fundamental para decir que Jesucristo es Dios o no. Por eso Él dice estas palabras: les digo que el cielo y la tierra pueden pasar, el mundo puede pasar, pero mis palabras no van a dejar de cumplirse. Eso es lo que está diciendo la frase, no pasará. El cielo y la tierra se pueden hacer pedazos, es como si el Señor estuviera diciendo. Pero mis palabras se cumplen porque se cumplen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así fue. Y así fue. Y otra vez, los tres evangelistas concuerdan. La misma frase del Señor la dicen después de cuando el Señor dijo: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. Marcos lo dice en el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, no dejarán de cumplirse. Versículo 33 de Lucas 21, después de que él dijo, esta generación no pasará hasta que esto suceda, dice Lucas, versículo 33 de Lucas 21, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras, más mis palabras, no pasarán. ¿Sí? Por eso le digo, es tan fundamental entender esto bien, porque si no, está de por medio tu fe en que si el Señor es Dios o no es Dios. O Él se equivocó, como dicen los enemigos del Evangelio. Los ateos, los agnósticos, cuando leen este pasaje, ese es el pasaje, este pasaje le sacan en debates teológicos a hermanos que han debatido con estos ateos malvados. Jesús se equivocó, Él no es Dios porque Él dijo que vendría en esa generación y Él no vino. El futurista no tiene respuesta. El preterista sí tiene, porque se cumplió las palabras del Señor. Porque el preterista entiende el indicativo del tiempo, no ignora el tiempo. Y que el Señor está diciendo, lo que les acabo de enseñar es tan serio que mi palabra está de por medio. Que es más fácil que el cielo y la tierra pasen, se acabe, que mis palabras no se cumplan. ¿Sí lo entiende o no lo entiende usted? Ahora, versículo 36, ahí finalizamos. El Señor dice algo muy interesante. Dice: pero del día. Otra vez, el Señor sigue con el aspecto del tiempo. El Señor está respondiendo a la primer pregunta de los discípulos al final, ¿verdad que sí? ¿Cuáles eran las dos preguntas? Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando esto haya de cumplirse? La primera pregunta la responde en el transcurso del discurso. La primera pregunta, la del tiempo, la responde en el versículo 34. Les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla.
Y parte de la respuesta del tiempo que sería en esa generación es el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. En otras palabras, este acontecimiento, este juicio, que sería el más terrible para los judíos en su historia, por eso el Señor utilizó las palabras cual no ha habido ni lo habrá jamás, porque nunca los judíos habían tenido un juicio, un castigo tan terrible como el del juicio del primer siglo, en la caída del segundo templo. Que el Señor dice a los discípulos: les puedo dar, ¿cuándo?, el indicativo de que no pasará la generación, pero no les puedo decir el día y la hora. En otras palabras, no les puedo decir la fecha exacta. Aquí viene una buena pregunta. Ya termino. Yo sé que usted tiene hambre. Ya termino. Porque con hambre las letras no entran, decía un amigo, un muchacho. Le digo, ¿y usted fue a la escuela? Me dijo, no, yo solo fui hasta tercero de primaria, porque cuando uno tiene hambre las letras no entran, dice. Escuche bien. ¿Por qué el Señor no les dio el día y la hora, la fecha exacta? Eso es lo que significa el día y la hora, nadie sabe. ¿Por qué? Porque el darles la fecha exacta iba a quitar el sentido de la expectativa y de la preparación para ellos, de estar alertas. ¿No le parece? Él quería que estuvieran alertas, que estuvieran despiertos. Eso es lo que hace con las otras parábolas. La de las vírgenes. Estén alertas, preparados, porque no saben el día ni la hora. Ustedes son esos siervos que se les entregó talentos. Desarróllenlos, sirvan a Dios. Pero no les puedo decir el día y la hora, porque entonces se le quita. Cuando uno sabe el día y la hora, no, bueno, pues, un minuto antes ya estoy listo. ¿No es así? No, el Señor quería que los discípulos estuvieran en la expectativa, despiertos, alertas, preparados. Por eso les dice, no les digo el día y la hora, pero sabían la generación. Lo único que les digo es que no pasará esta generación. Por 40 años ellos lo esperaron. Y todo lo que ellos recibieron fue la señal. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, muchachos, a correr, huyan, huyan. Y eso hicieron. Y los creyentes no recibieron este juicio porque no era para ellos, era para el pueblo apóstata. El Señor va más allá y les dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Hace una distinción de los ángeles, de los mensajeros del versículo 31, que son predicadores, siervos de Dios, ¿verdad que sí? Ya explicamos eso. Aquí está hablando de los ángeles, de los seres angelicales. Ni los ángeles del cielo saben esto. Aunque ellos están y entran a la presencia de Dios, como diciendo el Señor, pero ni ellos saben. ¿Quién es el único que sabe el día y la hora? Mi Padre, sino mi Padre. Por eso es que la Reina Valera no incluye el término ni el Hijo, porque hay manuscritos que no contienen la frase ni el Hijo. Marcos, por ejemplo, dice, pero aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces es una pequeña diferencia que hay entre los manuscritos más antiguos y los más nuevos, o los más recientes, que la frase ni el Hijo, pero si aún ni el Hijo, ¿qué significa eso? Que nuestro Señor, aunque era Dios encarnado, recuerde que en su encarnación, Él limita sus atributos. Y uno de sus atributos es que Dios lo sabe todo, pero como Él estaba limitado por su encarnación, Él limita su conocimiento y Él dice, ni el Hijo, solo mi Padre. Solo mi Padre lo sabe. Solo Él tiene, en su sola potestad. ¿Cuándo? Por eso es que Lucas no incluye esta frase del Señor. Pero de aquel día y aquella hora nadie la sabe. Dese cuenta que Lucas no la menciona. ¿Ya se dio cuenta?
Lucas lo que dice es las siguientes palabras: estad alertas. ¿Ve cómo Lucas siempre habla en términos más gentiles, en más claros? Estad alertas. Él no dice ni el día y la hora, nadie la sabe. No, lo que aquí el propósito, dice Lucas, es que estuvieran alertas los discípulos. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día, ¿cuál día? Ese juicio. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. ¿Y a quién se le pone el lazo? Solo aquel a quien se le atrapa. Entonces Lucas dice, para que ustedes no les sorprenda aquel día, estén alertas. No se llene. Al pasar del tiempo, al pasar de los años, iban a ser 4 décadas, 40 años en el transcurso de la cristiandad del primer siglo. Eso podía llevarlos a los discípulos a acomodarse, como nos ocurre a todos, que ya aquí ya soy cristiano, ya vengo a la iglesia, me la llevo suave, no entiendo el propósito de Dios para mi vida. Entonces, eso es lo que Lucas está dejando en claro: estén alertas. Por eso él no habla del día y la hora, él omite esa frase. Mejor lo que dice es: estén alertas. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día, o sea, ese juicio, súbitamente venga como un lazo sobre vosotros. ¿Cómo los creyentes iban a protegerse de este juicio? Siguiendo las indicaciones del Señor, ¿no es así? Ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Si no lo hacían, iban a participar de este caso terrible del juicio de Jerusalén. Por eso para ellos era esta alerta. Por eso le digo, termino con esto. Aquí no hablaba del arrebatamiento ni del fin del mundo, porque ¿qué sentido tendría que decirle a los discípulos cuando ustedes vean estas cosas huyan, si al final de cuentas está hablando del arrebatamiento? Si esto fuera a nivel mundial, no habría dónde escapar, mucho menos a los montes. Por eso le digo, la postura futurista es tan confusa. Tienen que atreverse a decir que Mateo y Marcos hablaban del fin del mundo, pero Lucas sí hablaba de la destrucción de Jerusalén, cuando son 3 versiones distintas, pero de la misma enseñanza del Señor. La indicación del tiempo es que los 3 concuerdan en que se iba a cumplir en esa generación. Amén. Oremos entonces.